Hola, bienvenidos al seminario La Nueva Escuela Mexicana. En sesiones anteriores hemos revisado algunos aspectos sobre el modelo educativo de la Nueva Escuela Mexicana y hemos abordado elementos importantes para su construcción como el eje, como la guía de todo el sistema educativo mexicano en este momento. Hemos abordado aspectos que nos permiten identificar su relación con la eh, Agenda 2030, con la Agenda 2030 y los Objetivos de Desarrollo Sostenible, eh, reconociéndola como un elemento, un espacio de eh, reconocimiento de las políticas internacionales y su influencia en la toma de decisiones que se llevan a cabo en México para abonar a la solución de los grandes problemas planteados por organismos internacionales como la ONU, la UNESCO, el Fondo Monetario Internacional, la OIT y la OMS. Ha sido también motivo de reflexión de nuestras charlas el identificar a la nueva escuela mexicana como el modelo educativo que orienta los propósitos, los contenidos, los fines de la educación en México. Esto lo hemos ido enmarcando en algunos enfoques importantes, como el enfoque socioeducativo, que está presente en este modelo educativo al momento de incorporar a la comunidad como el centro, como el receptor, como el beneficiario finalmente de la acción educativa. Uno de los principios del enfoque socioeducativo es la escuela debe recuperar su función social, debe generar procesos de enseñanza que provoquen en los alumnos su participación activa en la construcción de su momento histórico. Es decir, también tenemos como uno de los principios fundamentales de la NEM la formación ciudadana, reconocer al ciudadano, al mexicano ciudadano, como ese sujeto inteligente, razonable, que utiliza el pensamiento crítico para comprender el mundo y actuar en él. Entonces, el planteamiento de la nueva escuela mexicana reconoce que las personas estamos conformadas por diferentes dimensiones: la cognitiva, la física, la emocional, la dimensión cívica, la dimensión moral y la dimensión estética. Entonces nosotros ya no somos entendidos, los sujetos ya no somos entendidos como tradicionalmente nos considerábamos eh, los sujetos biopsicosociales. Hoy se considera que somos multidimensionales y por supuesto hay quien incorpora también la dimensión espiritual. Entonces es importante identificar que la nueva escuela mexicana es un modelo educativo acorde a las necesidades eh, mundiales, a las condiciones de la humanidad en este momento de nuestra evolución y de nuestra existencia. Entonces, puntualizamos el objetivo preciso de este modelo educativo es la formación ciudadana, considerando al ciudadano como un sujeto activo, ¿no? O sea, un sujeto que piensa, que participa, que reflexiona,
que juzga, que critica, que soluciona problemas, que es empático, que reconoce el diálogo como herramienta para la solución de problemas, que incluye a los demás sin distinción de raza, sexo, creencia religiosa, afiliación política. No nos importan esas cosas, siempre estamos en el afán de ir reconciliando las diferencias entre las personas. Es el modelo educativo, más allá de los discursos políticos que se ha generado alrededor de él, presenta aspectos nobles y humanos que nos permiten también reconocer al humanismo como uno de sus enfoques fundamentales. El día de hoy iremos abordando en esta derivación gradual de contenidos, vamos a ir trabajando ya aspectos más importantes, más particulares de la construcción del programa analítico derivado del programa sintético o en su momento también llamado el currículum prescrito o también lo que llamamos el diseño curricular. Entonces, en ese sentido, el programa sintético nos organiza a la educación básica en fases. Hoy en día, a diferencia de lo que trabajábamos en el Acuerdo 592, por ejemplo, del 2011, hoy nos encontramos con una organización a partir de fases, 6 fases. En el 2011 teníamos estándares, hoy le llamamos fases, y tienen una organización diferente que atiende, sin embargo, a la misma lógica de ir agrupando los conocimientos a partir de las características específicas de los niños. Si hay un enfoque, si hay un elemento importante en este enfoque humanista, en este informe pedagógico que permea a la nueva escuela mexicana, es el poner al niño, al sujeto escolar al centro. Entonces, se ha considerado que los grupos de niños que pertenecen a cada una de las fases tienen características eh, más similares que pueden, que su agrupación en estas fases puede favorecer la recomposición de los planes y programas de estudio para abonar a los rasgos del perfil de egreso. Entonces, hoy nos encontramos con que la educación básica como primer trayecto formativo, recuerden ustedes que el sistema educativo está dividido en tres niveles formativos, por lo menos. Lo que es la educación básica, que sería el primer trayecto formativo, un segundo trayecto formativo, que es el preparación, es el de, digamos, de tránsito, ¿no? Es el tránsito entre la educación básica y la educación profesional, que es la educación media superior, y finalmente otro trayecto formativo, que es la educación superior, que culmina con los grados de maestría y particularmente con los grados de doctorado. Entonces, en este seminario abordamos a la nueva escuela mexicana como ese paraguas filosófico, digamos, que nos permite identificar cuáles son los principios que deben regir principalmente a la educación básica. La educación media superior ya es considerada también obligatoria y también la educación superior. A partir del año 2022-2023 nos encontramos con que todos los niveles educativos son de carácter obligatorio. Es decir, hay una obligación del Estado de generar las condiciones para que todos los mexicanos podamos tener acceso a estos niveles. Incluso, pues, uno de las novedades que se tuvieron en el año anterior, a finales del año 2022, fue que también el nivel de inicial se incorpora a esta visión amplia
y articulada de la educación en México. Es decir, hoy en día el sistema educativo mexicano es un abanico de posibilidades para que todas las personas, no solamente los mexicanos, sino toda persona que nazca y viva en nuestro país, desde los 0 años hasta, eh, sin límite de edad, digamos, hasta los años que viva, pueda tener posibilidades de ingresar a alguna escuela, algún nivel educativo y formarse en lo que mejor requiera. Y que todos estos niveles seamos capaces de generar las condiciones para que las personas puedan desarrollarse plenamente y vivir con plenitud en nuestro país. La idea es esa, ¿no? Entonces, las políticas, la política educativa ha ido generando estos progresos, esta idea de que toda persona que habite en este territorio debe ser considerada un sujeto en posibilidades de escolarizarse. Es un sujeto en condiciones y potencialmente educable. Y que la educación formal, la educación institucionalizada en locales educativos, en centros educativos, debe ser una prioridad para el Estado y a fin de garantizar el derecho a la educación de todas las personas que habitamos el país, no solamente los mexicanos. Bueno, eh, el, la, la nueva escuela mexicana tiene, digamos, ya un, eh, un nivel de concreción más cercano cuando hablamos de los planes y programas de estudio. Y también un documento que fue un preámbulo o ha sido un preámbulo a los planes y programas de estudio que entrarán en vigor en el ciclo escolar 2023-2024. Y ese documento es el que conocemos como el Marco Curricular para la Educación Básica, que se publicó, se dio a conocer en el año 2022. Entonces, ese marco curricular para la educación básica ya nos establece el perfil de egreso a partir de diferentes rasgos que van desde lo cognitivo hasta lo emocional. Entonces, es una colección, eh, un resumen, pues, de lo que desde la nueva escuela mexicana se espera sea un ciudadano mexicano o un ciudadano que vive en México. Es interesante recuperar estos rasgos del perfil de egreso de la educación básica porque juntos, todo ese conjunto de rasgos nos da la posibilidad de entender cuál es el ideal de hombre, cuál es el ideal de sujeto que se está formando en las escuelas de educación básica o que se pretende se formen en la educación básica, y también nos da un panorama amplio de cuál sería el ideal de sociedad, el ideal de gobierno, el ideal de educación que promueve la nueva escuela mexicana. Entonces, en ese sentido, estos rasgos del perfil de egreso nos permiten eh, tener una línea, un horizonte hacia dónde ir encaminando nuestra acción docente, ¿no? Son 10 rasgos del perfil de egreso que debemos analizar con mucho cuidado, que debemos revisar para ir haciendo nuestro trabajo, nuestro programa analítico. Tenemos que irlo haciendo, tenemos que ir haciendo este desglose, esta, este análisis de los rasgos a fin de ir identificando desde nuestra experiencia cómo ir
con los proyectos que propongamos, cómo ir abonando a que se logren estos rasgos de lo que sería, digamos, el ideal, la persona ideal que debiera tener una persona, un niño que egresa de la educación básica. Esto es lo que nos resuelve los rasgos del perfil de egreso. Entonces nos pide que podamos formar un sujeto que interprete los fenómenos, que se involucre en las ciencias, que pueda comunicarse en los diferentes lenguaje científico, filosófico, político, lenguaje hablado, artístico, informático, en fin, que pueda utilizar diferentes tipos de lenguajes, que pueda tener una idea de sí mismo en la comunidad, que sea capaz de identificar los problemas propios de su comunidad y participar en su solución, que sea capaz sea un sujeto emocionalmente educado, que pueda compartir, dialogar, respetar y con los demás, con las demás personas, con quienes los rodean, particularmente con respeto a los géneros y a las diversas preferencias sexuales y a las adscripciones políticas y religiosas. Por supuesto, también nos pide que pueda tener tolerancia y disposición para aprender los conocimientos científicos, tanto de las ciencias como de las humanidades, las matemáticas, la filosofía, etcétera. Y sin duda alguna, que también pueda incorporar las tecnologías de la comunicación y la información y pueda construirlas como espacios de participación y empoderamiento social. Es decir, que las utilice para poder participar en la toma de decisiones colectiva que lleve a alcanzar un mejor nivel de vida, que nos lleve a a lograr el bienestar colectivo de todos los que vivimos en este país. Bueno, el marco curricular nos vaya enviando, nos va dando muestras de cómo está organizando curricularmente los planes y programas de estudio. Y en ese sentido, nos plantea 7 ejes articuladores. Estos ejes articuladores son sumamente importantes porque ellos nos van a dar horizonte, ellos son los que finalmente nos guían, ¿no? Son ejes, si ustedes los identifican, los pueden observar, son ejes que están instalados en esta idea de lo individual y lo comunitario. Están instalados en la comunidad territorio, están instalados en las posibilidades que tenemos de ayudar y de promover la solidaridad entre nosotros, la solidaridad internacional, etcétera. Entonces, no son temas de corte científico, aun cuando están también convocadas las ciencias al conocimiento y al trabajo, a a la construcción de estos ejes. Están convocadas las ciencias, están convocadas las humanidades, las ingenierías, todos estos elementos, estas disciplinas están convocadas. Sin embargo, cada eje articulador es más un campo del conocimiento. No es precisamente un espacio disciplinario que se oriente o que se rija por alguna disciplina en particular, sino que este trabajo, esta idea de lo articulador, nos lleva también a considerar la necesidad que debemos tener de ir construyendo trabajos con equipos multidisciplinarios. Es decir, no se espera que sigamos haciendo nuestros proyectos en aislado, sino que seamos capaces
de establecer diálogos con los diferentes profesionales con los que compartimos el currículum y que estamos congregados en el centro educativo. Entonces, estos ejes articuladores, inclusión, pensamiento crítico, interculturalidad crítica, igualdad de género, fomento a la lectura, educación estética, vida saludable, se ven, por supuesto, complementados con otros ejes articuladores que también son de relevancia social y que nosotros tenemos considerados desde por lo menos hace 23 años, que son los derechos humanos y si no es que más, el cuidado y preservación del medio ambiente, la educación socioemocional, la cultura para la paz, etcétera. Entonces, son 7, aun cuando esos 7 no son exclusivos, no son exhaustivos, son solamente una forma de enunciar los campos del conocimiento que debemos ir considerando. Entonces, estos ejes articuladores, insisto, son grupos, son grupos de conocimientos, son grupos de teorías, son grupos de ciencias, grupos de conocimientos, de principios que nos deben orientar hacia dónde ir diseñando nuestro proyecto de trabajo. Son a la vez complementos, se complementan con los campos formativos que están sugeridos o que están, más que sugeridos, están determinados en el marco curricular, que son lenguajes, porque no se trata del español, no es un asunto de enseñar el español o la lengua materna, sino además del español, se tiene que respetar las lenguas originarias y la lengua materna de todos aquellos que confluimos en la escuela. Estamos hablando de que debemos promover las formas de comunicación entre las personas. Por ejemplo, el lenguaje de señas, por ejemplo, el lenguaje científico, el matemático, el artístico, todos esos lenguajes a través de los cuales las personas podemos manifestar nuestro pensamiento deben ser incorporadas, además de, por supuesto, elementos de español. Este campo se ve alimentado, está atravesado por el enfoque de la sociolingüística, donde el término principal es prácticas sociales del lenguaje. Es decir, es menester de la escuela, del profesor, promover entre sus alumnos la habilidad para identificar la circunstancia en la cual se está comunicando, reconocer el contexto, la situación en la que vive y entonces aprender a comunicarse asertivamente en esa circunstancia. El lenguaje no es más enseñado a partir de una corrección gramatical u ortográfica, sino a partir de una utilidad social. ¿Para qué sirve el lenguaje? Para comunicarnos, para vivir armónicamente, para dialogar, para tomar acuerdos, para expresar nuestras emociones, para poder establecer nuestras opiniones, para poder participar en la vida social. Y aún las personas silentes deberán tener un espacio acompañados de elementos como el uso del lenguaje de señas. Entonces, ese es uno de los campos. Después tenemos por ahí un campo que es de lo humano a lo comunitario y que nos insiste otra vez en el asunto de incorporar, de volvernos parte nuevamente, otra vez, de la comunidad. Decíamos en la sesión pasada, en el video anterior, que hoy acudimos a una ruptura del tejido social. Nos hemos convertido en escuelas hacia adentro, hemos levantado muros alrededor, muros de significados alrededor de nuestras escuelas y hemos mantenido fuera a todo aquello que
es la comunidad, a todo aquello que debiéramos estar atendiendo y de donde debiéramos ser parte, de donde no debíamos habernos distanciado. Entonces, esto humano y lo comunitario son un elemento prioritario son un campo prioritario en la nueva escuela mexicana. Es reconocer la importancia de la escuela como formadora de sujetos humanos que viven en un lugar y con un arraigo en un territorio. El lenguaje y de lo humano y lo comunitario están acompañados del campo de la ética, naturaleza y sociedad, que nos lleva al trabajo, digamos, donde debemos incorporar aspectos de nuestra naturaleza terrenal, como diría Edgar Morin, de nuestra naturaleza eh, pues sí, animal, de esta pertenencia que tenemos nosotros a esa parte natural, esa parte eh, biológica, esa parte eh, reproductiva que nosotros tenemos como seres humanos. Es en este campo donde ponemos énfasis en el cuidado y preservación del medio ambiente, por supuesto, también en la vida saludable, también se incluye aquí el trabajo que hacemos hacia la reflexión de nuestra responsabilidad en el mundo y con los otros seres vivos no humanos. Entonces, este es un campo también muy importante en la conformación, en la formación de esa integralidad de la que estamos hablando en la nueva escuela mexicana. Y por último, el campo formativo de saberes y pensamiento científico, que es donde pues se espera que disciplinas como la matemática, como la química, como la física, nos pudieran dar elementos conceptuales, digamos, para poder comprender el mundo desde lo científico y que eso nos pueda llevar a ser más sensibles, a desarrollar cierta sensibilidad que paulatinamente vaya siendo parte de una conciencia ciudadana, de una conciencia de ciudadano global, de un ciudadano del mundo. Este es una imagen por todos nosotros muy conocida, en donde el marco curricular establece los niveles de desagregación de los planes de estudio, desde el perfil de egreso, atravesando los ejes articuladores, los campos formativos, las fases y los grados, y finalmente los programas. En ese sentido, es importante recalcar que el hecho de que hoy estemos organizados por fases de ninguna manera sustituye a los grados escolares. Las fases son una forma de organización curricular que no altera la organización por grados escolares. Este me parece a mí que es, digamos, ya una evidente, una muestra de cómo es que nos están solicitando, nos están invitando a trabajar. No es de una forma lineal, no es de una forma cuadrada, es de una forma, si ustedes observan, es, digamos, como círculos, ¿no? Como bucles ascendentes. Entonces, es una forma, en mi opinión, innovadora que nos permite articular, nos permite o nos invita a incorporar todas las áreas del conocimiento alrededor de los procesos de enseñanza-aprendizaje, tejidos alrededor también, tejidos a su vez en relación con los ejes articuladores. Este esquema que les puse aquí
es también algo significativo porque es a lo que le llamamos los niveles de concreción curricular. Hemos hablado ya de algunas cosas, ¿no? La nueva escuela mexicana, el marco curricular. Bueno, la nueva escuela mexicana es la política educativa. Esos son principios eh, filosóficos, esos son principios políticos, sociológicos, esos son, es lo que en el artículo tercero está, digamos, dado al Poder Ejecutivo Federal. Cuando nos dice es el Poder Ejecutivo Federal quien tendrá a su cargo la definición de los propósitos y los contenidos de la educación en México. Y está ahí, por supuesto, la nueva escuela mexicana. Después, en un siguiente nivel de concreción, tenemos el marco curricular 2022. Después encontramos el perfil de egreso, los ejes articuladores y los campos formativos, los programas, los contenidos y los diálogos. A ese espacio le llamamos también diseño curricular. Ese diseño curricular no está a cargo precisamente de los maestros, aunque hoy, bueno, desde el año 2017 o antes tal vez, desde el 2013, 12, 13, se convocó hubo grandes convocatorias a la participación de los profesores en la conformación de los planes y programas de estudio. Esta administración no hizo algo diferente. También hizo una amplia convocatoria a la participación de los profesores y a este diseño del currículum para contar con la experiencia, con la colaboración y, por supuesto, la aceptación del gremio. Y a eso, bueno, todos estos grupos de profesores liderados por expertos en diseño curricular, teóricos del diseño curricular. Esto un poco también ocurrió con el Acuerdo 592, que ese proyecto estuvo a cargo de grupos de expertos diseñadores y se convocó a la participación y a la opinión de los profesores. Lo que observo diferente es que en el 592, los profesores fueron revisores y fueron consultados. Fueron consultados en su experiencia y fueron revisores también de los planes y programas del diseño curricular. En el caso de la nueva escuela mexicana desde mi punto de vista, fallido intento de los planes de estudio 17, se deja a la responsabilidad del profesor no solamente la revisión, sino el diseño de los planes y programas de estudio. Hoy le llaman a eso codiseño. Sin embargo, formalmente el codiseño empieza después del diseño curricular, que nosotros le llamamos también el desarrollo curricular. Y es esa parte pedagógica, es esa actividad pedagógica que nos lleva a los profesores en equipos pequeños a eh, retomar lo que está en los planes y programas de estudio y hacerlos viables. Viables para nuestros alumnos, viables para nuestros grupos, para nuestra escuela, para nuestra comunidad, para nuestras condiciones específicas. El diseño curricular o los planes y programas de estudio son de observancia obligatoria y de una cobertura nacional. Sin embargo, el desarrollo curricular, yo le llamo ya a eso, es más, digamos, un codiseño, es un ejercicio que hace el maestro para llevar al aula, para hacer viable, para hacer posible lo que el diseño curricular y la política educativa nos están sugiriendo, nos están mandando. Entonces, en este desarrollo curricular, pues bueno, ya viene establecido lo que vamos a ir revisando el día de hoy como el proyecto de intervención y el proyecto didáctico que tiene que ver con las diferentes formas de intervención que nos propone la nueva escuela mexicana y que también las podemos conocer como epistemologías o metodologías.
que son el ABP, el proyecto comunitario, el aprendizaje servicio, STEAM, ¿no? Todo eso ya es parte del desarrollo curricular, es decir, ya está bajo la responsabilidad propiamente del profesor del grupo o de un grupo pequeño de profesores que trabajan multidisciplinariamente, que trabajan en colaborativo. Este me parece que es una imagen representativa de lo que es la nueva escuela mexicana, de lo que la nueva escuela mexicana nos invita a adoptar como marco para nuestra práctica docente. Esta es, digamos, una articulación de todos los elementos que conforman este modelo educativo. Los ejes articuladores, los campos formativos y aquí al centro la comunidad y el proyecto. Entonces, esta imagen, desde mi punto de vista, es una manifestación muy clara de la complejidad con la que nos está invitando a trabajar y abordar los nuevos planes y programas de estudio. Muy bien. Entonces, con lo que hemos hasta aquí dicho, podemos concluir que se nos está pidiendo algo en específico. Se nos está pidiendo que elaboremos proyectos que atiendan a las necesidades sociales desde sus soluciones. A ver si lo pude concluir puntualmente todo lo que hemos dicho. Se espera que construyamos, que diseñemos proyectos que tengan en su propósito, en sus fines, colaborar, coadyuvar, abonar a las soluciones de los grandes problemas sociales y que además puedan incorporar en su diseño, en su implementación, a los diferentes actores educativos. Entonces, hay por supuesto diferentes corrientes. El enfoque es muy claro. La escuela debe recuperar su función social. Debe preguntarse, ¿para qué sirve la escuela? Para qué vamos a la escuela? ¿De qué nos sirve aprender lo que aprendemos? ¿Qué utilidad vamos a tener de ella? Más allá de poder decir, bueno, pues en educación superior nos estamos capacitando para un trabajo. Sí, pero en la educación básica, ¿cuál es su utilidad? En la educación media superior, ¿cuál es la utilidad? Y en la educación superior debemos preguntarnos, ¿solamente solamente debemos formarnos para ser parte de un ejército eh, industrial, un ejército productivo, o tenemos que pensar en otras cosas. Entonces, la idea de reivindicar la relación de la escuela con la sociedad, pues lo hemos comentado, viene desde el siglo pasado, pero hoy es una demanda, es una exigencia, ¿no? La primera idea de esta nueva relación entre escuela y comunidad, pues la tenemos en el año 2000, cuando por primera vez se habla de las competencias para la vida. Pero en 23 años ha ido evolucionando esto hasta irse conformando en un enfoque. Y decía yo, hay diferentes corrientes. Esta que vamos a revisar aquí la corriente del enfoque socioeducativo. Ese es el nombre que le damos. Pero hay otros, por ejemplo, lo sociocultural, que es algo que trabaja el doctor Sergio Tobón y que tiene la misma idea. Tiene algunas sugerencias, tiene algunas diferencias, pero sin embargo, la idea sigue siendo la misma. Cómo unir nuevamente, cómo recuperar el tejido social en donde la escuela tenga un papel preponderante, un papel enfático. ¿Cómo hacer? Entonces, en este sentido, lo que hemos propuesto acá, su servidora y otros eh,
personas que comulgamos con esto, es que debemos ir haciendo nuestro programa analítico a partir de proyectos socioeducativos, con un enfoque socioeducativo que lo seguiré reiterando a lo largo de todo el seminario, pero que en estricto sentido ya lo hemos visto en las dos primeras sesiones de manera bastante amplia y profunda. Entonces, este proyecto socioeducativo se implementa, se diseña y se implementa considerando 4 espacios, 4 ámbitos. El grupo clase, nuestro grupo de primaria, de secundaria, primero, segundo, nuestro grupo clase, los padres de familia de nuestro grupo clase y que son, que tienen alguna relación con la escuela, los docentes y la comunidad. Por supuesto, los planes y programas de estudio hablan de 3 ámbitos que me parece que también estamos en la misma línea, que son el aula, la escuela y la comunidad. Entonces, esos ámbitos tienen una referencia importante aquí. Solamente que yo distingo a los profesores, porque los profesores somos quienes vamos a ser beneficiarios y a la vez sujetos activos, participativos en el diseño y implementación de los proyectos socioeducativos. Cabe mencionar que el proyecto socioeducativo, a diferencia del proyecto pedagógico como un ABP o como un STEAM, el proyecto socioeducativo, el proyecto de intervención socioeducativa es anual. Luego entonces, hoy vamos a ir revisando cómo ir trabajando hacia la construcción, hacia el diseño de un proyecto anual que nos permita dar respuesta a lo que nos está solicitando la nueva escuela mexicana. Entonces, recuerde, se espera que los proyectos se realicen desde desde lo propuesto en los campos formativos. El concepto de campo es muy importante. Es el concepto de campo, cuidado, no es para separar, no es para separar, sino para, no hay una división digamos, absoluta. Lo que ocurre es que con fines didácticos, con fines metodológicos, con fines de comprensión, hacemos recortes, pero el concepto de campo es un concepto que busca más unir que separar. Entonces, lo dice enfáticamente el marco curricular para la educación básica, lo dice enfáticamente, específicamente en los planes y programas de estudio para la educación secundaria, señala que es un error considerar que debemos trabajar campo por campo. Es un error pensar eso. Sin embargo, para fines prácticos, para fines de diseño, sí es importante que identifiquemos en cuál de los campos vamos a trabajar. Poco a poco nos vamos dando cuenta de que el trabajar en alguno de los campos nos obliga a incorporar elementos de los otros campos. Es decir, los campos no son unidades aisladas, no son un sistema, son un sistema complejo de referencias teóricas, de referencias metodológicas, de referencias didácticas, de referencias filosóficas, de creencias, de saberes, de propuestas, de formas de evaluación, de contenidos que se articulan de maneras diversas, múltiples y siempre dinámicas. Entonces, este concepto de campo es muy importante. El proponer proyectos de los campos significa que la planeación de cada proyecto debe contar con la participación de todos los profesores de los cursos integrados al campo. Esta es una idea que debemos mantener siempre presente. No se espera que hagamos nuestro proyecto en aislado, sino que seamos capaces de trabajar colaborativamente desde nuestra disciplina, desde nuestra formación original, seamos maestros de origen normalista o maestros de origen universitario,
si tenemos alguna filiación metodológica, si tenemos alguna filiación disciplinaria, científica, eso no debe verse como un obstáculo, sino como una fortaleza. La diversidad en los equipos no debe pensarse como un obstáculo, sino como un espacio que nos obliga a establecer las estrategias, a buscar las maneras de podernos comunicar, de establecer eso que Sotolongo Codina le llama diálogos disciplinares en favor de la construcción de proyectos que permitan al niño aprender haciendo. Entonces, todos los profesores de todas las disciplinas, de todas las asignaturas o cursos que colaboren en el campo, debemos acercarnos iniciar este diseño de nuestro proyecto de intervención socioeducativa. Bien, ahora pensemos. Cada uno de ustedes vaya pensando, ¿qué eje articulador le interesa para que sea el tema de su proyecto de intervención? Ciertamente, profesoras, profesores, compañeros y compañeras, hay diferentes formas de elegir el tema. Tradicionalmente, se espera que uno haga un diagnóstico, que uno identifique cuál es el problema principal en nuestra comunidad. Y entonces es el tema, el eje articulador que se elige, tiene una referencia directa con con ese problema, con esa molestia que estamos observando observando que está presente en nuestra escuela y en nuestra comunidad. Sin embargo, una forma diferente y también válida para elegir el tema, para poder encontrar un tema, es pensar que todos los ejes articuladores son importantes y que todos los problemas del mundo están presentes en nuestra comunidad y en nuestra escuela. No hay por lo menos eso creo yo, ojalá me equivocara, pero no hay una escuela, no hay una comunidad en donde no sea importante promover las cuestiones de género, la equidad de género, el respeto a la dignidad de las personas. Entonces, en mi opinión, una forma diferente que nos puede ahorrar un poco de tiempo es entender que los ejes articuladores son importantes en todas las escuelas, ¿no? Los 10 ejes articuladores. Y que podemos elegir empezar por alguno. Nuestro proyecto de intervención es anual, pero no quiere decir que terminando el ciclo escolar 2024, es decir, julio del 2024, ya terminamos. Quiere decir que tenemos de aquí a agosto 2023 para aprender a diseñar un proyecto de intervención y que después, posteriormente, durante los siguientes años, hagamos proyectos de intervención cada ciclo escolar. Entonces, por alguno debemos empezar. No porque los demás no merezcan ser atendidos por nosotros, sino porque debemos tener algún punto de partida. En mi opinión, es importante seleccionar un eje articulador, pero también debemos partir de la idea de que al abordar un eje articulador en particular, no significa y definitivamente no va a ocurrir eh, por cuestiones de implementación, por cuestiones de que la misma realidad nos va a ir llevando a entender esa situación. Abordar un eje articulador de ninguna manera significa que no vamos a abordar los otros. La realidad es tan compleja y la realidad está tan presente y tan viva que poco a poco vamos a ver cómo al ir implementando un proyecto de intervención
desde uno de los ejes articuladores, necesariamente, obligadamente, eh, indudablemente, estaremos también trabajando los otros ejes articuladores. Sin embargo, en mi opinión, para los proyectos de intervención debe haber uno que tenga, el nivel, que podamos considerar que tiene el nivel de ser el eje articulador rector del proyecto. Entonces piense, ¿cuál eje articulador le interesa según su propio interés, según su experiencia en el tema, según su formación profesional, según sus intereses en este momento, según sus intereses a futuro? ¿Cuál es el eje articulador por, por donde usted quisiera empezar a trabajar o a irnos habilitando en el diseño de proyectos de intervención? Algunas consideraciones que debemos tomar en cuenta para diseñar proyectos de intervención en la nueva escuela mexicana. Para elegir el eje articulador, tome en cuenta lo siguiente. En el proyecto, usted deberá privilegiar el enfoque socioeducativo. O si usted prefiere el enfoque sociocultural, adelante. Insisto, son dos vías para el mismo camino. Es más, en muchas ocasiones no se encuentra diferencia entre uno y otro. Entonces, cualquiera que usted quiera tomar, hágalo. Pero debe estar presente la idea de que la sociedad, la comunidad y la escuela deben volver a integrarse. Debe usted considerar que a lo largo de su proyecto debe incorporar el enfoque humanista, es decir, poner al centro no solamente al alumno, sino al ser humano, pero también considerarlo en su potencialidad de libre albedrío. No estamos formando esclavos, estamos formando personas libres, ciudadanos libres, con capacidad de decisión. Ese es el humanismo. Un sujeto que es capaz de reflexionar en sí mismo, tomar decisiones, hacerse responsable de los resultados. Ese es el enfoque humanista. También involucra el enfoque de la evaluación formativa. Si todavía no lo hace, por favor revise. En el Internet usted va a encontrar 5 tomos sobre evaluación formativa que se publicaron, se escribieron para la implementación del Plan de Estudios 2011 o la reforma educativa del 2011 en el Acuerdo 592. Entonces, revíselo. Son 5 tomos de evaluación formativa que le van a ser muy útil para la elaboración de su proyecto. El proyecto de intervención tiene como principal objetivo coayudar a la formación ciudadana. No aprender matemáticas, no es un asunto de aprender algoritmos matemáticos, no es un asunto de aprender a escribir con corrección aritmética y gramatical, no es un asunto de aprender ciencia a partir de conceptos o memorizar conceptos o hacer una una acumulación casi glosárica de términos científicos, sino es coadyuvar a la formación ciudadana. El enfoque, el proyecto de intervención es multidisciplinario y se espera que promueva acciones para mejorar los ambientes escolares, la vinculación con la comunidad y los procesos de enseñanza. Es también anual, es por cada ciclo escolar. Entonces piense, reflexione cuáles son sus condiciones, en qué condiciones está, qué conocimientos tiene sobre estos enfoques y cómo debe incorporarlos a su proyecto de intervención. Ahora, es importante que le pongamos nombre a cada uno de estos proyectos. Y para ponerle un nombre al proyecto, es importante hacer 4 delimitaciones. Con estas delimitaciones se puede construir el nombre de un proyecto. Y como ustedes podrán irse dando cuenta, hay algo que ocurre en este momento. En la nueva escuela mexicana, los planes y programas de estudio
nos dan muchos elementos, tenemos por sentado elementos que nos van a permitir ir delimitando nuestro proyecto. Por ejemplo, la delimitación metodológica ya la tenemos. Nos están pidiendo un proyecto de intervención socioeducativa. Por supuesto, nos dan un catálogo de temas para poder integrar a nuestro proyecto, que son los ejes articuladores. Sin duda alguna, nos están pidiendo que lo hagamos en nuestra escuela, en nuestro jardín de niños, en nuestra primaria, en nuestra secundaria. Tenemos que hacerlo ahí. No nos están pidiendo que vayamos a ninguna otra cosa. Y por supuesto, ha sido una solicitud permanente que estemos pensando en el ciclo escolar 23-24. Entonces, como ustedes pueden darse cuenta, pocas cosas podemos elegir ya para poder nombrar nuestro proyecto. Tal vez donde tenemos un poco más de libertad es en la elección temática. En ese punto, sí es importante que podamos tomar una decisión más puntual. Aquí tengo un ejemplo de cómo podría nombrarse un proyecto. Dijimos una delimitación metodológica, nos están pidiendo un proyecto, nos están pidiendo proyectos. Y en esta propuesta, pues es un proyecto socioeducativo. Ahí está la delimitación metodológica. Para promover la educación socioemocional, pues ahí tenemos el eje articulador, la educación socioemocional. En la secundaria, Gabriel García Márquez, esa es la delimitación geográfica para el ciclo escolar 23-24. Y esa es la delimitación temporal. Entonces, si usted mira, si usted observa, si usted escribe, se va a dar cuenta de que es algo que de suyo ya lo traemos eh, sugerido desde los planteamientos de la nueva escuela mexicana. Entonces, aquí usted observará un número 1, que son pasos para ir diseñando el proyecto de intervención. Paso 1, póngale nombre a su proyecto. ¿Cómo se va a llamar su proyecto? Proyecto socioeducativo para promover ¿qué? ¿En dónde? En su escuela. ¿Para cuándo? Para el ciclo escolar 2023. Entonces no es un ejercicio muy complicado, es solamente un ejercicio que nos implica una toma de decisiones, digamos, pequeña. Ahora, piense usted, ¿a qué rasgo del perfil de egreso está dirigido su proyecto? Eh, el, el tema que puse yo en la diapositiva anterior, de proyecto de intervención para promover la educación socioemocional en la escuela secundaria Gabriel García Márquez para el ciclo escolar 23-24, bueno, eso lo voy a ir poniendo como un ejemplo. Entonces, para ese título, el rasgo al que vamos a abonar es el rasgo número 6. El rasgo del perfil de egreso número 6 es al que vamos a estar abonando con este proyecto tipo, con este proyecto hipotético del que vamos a ir haciendo un ejemplo. Entonces, el rasgo 6 es el que dice que se perciben a sí mismas y a sí mismos como parte de la naturaleza, conscientes del momento que viven en su ciclo de vida y la importancia de entender que el medio ambiente y su vida personal son parte de la misma trama, por lo que entienden la prioridad de relacionar el cuidado de su alimentación, su salud física, mental, sexual y reproductiva con la salud planetaria desde una visión sustentable y compatible. Entonces, mi proyecto, ese que se llama Proyecto de Intervención Socioeducativa para promover la educación socioemocional en la secundaria Gabriel García Márquez, para el ciclo escolar 23-24, le abona a este rasgo del perfil de egreso. ¿Cuál es el rasgo hacia donde usted quiere incorporar su proyecto de intervención? Ah, Vayamos, ¿a cuál campo formativo es al que abona su proyecto? Este proyecto que estamos trabajando está abonándole o está enmarcado en el campo formativo de lo humano y lo comunitario. Ahora vamos a poner un ejemplo de este proyecto para preescolar. El paso número 5 sería cuál es el contenido al que se inscribe su proyecto.
Y para preescolar, este proyecto estaría en el contenido número 1, que dice: construimos nuestra identidad personal y social para convivir de manera sana y armónica con nuestra familia y comunidad, y aceptamos la diversidad de formas de ser y de entender el mundo, fortaleciendo así una interculturalidad crítica. Entonces, ese proyecto que yo estoy diseñando de forma hipotética va a estar enmarcado en el contenido 1. Como ustedes pueden darse cuenta, el tema principal, el eje articulador de su educación socioemocional, y sin embargo aquí estoy hablando de la interculturalidad crítica y por supuesto aquí también estamos hablando de vida saludable. Como pueden darse cuenta, los campos, su articulación, su vinculación estrecha está presente también aquí. Ahora, en este ejercicio, ejemplo para preescolar, debo pensar, ¿cuál es el diálogo en donde se enmarca el proyecto? Y revisando los planes y programas de estudio, este proyecto se enmarca en el diálogo número 2, que dice: aceptamos y respetamos la diversidad de formas de actuar de las personas y controlamos nuestras emociones en diversas situaciones y vivencias de nuestra vida diaria. Ese es el diálogo en donde enmarco yo el proyecto que estoy proponiendo. El paso 7 es establecer cuál es la progresión de aprendizajes en donde se enmarca el proyecto, en cuál progresión de aprendizajes estoy enmarcando yo el proyecto. Y la progresión de aprendizajes está en la espiral 2, es decir, esto es para segundo año. Y en segundo año, los niños, al finalizar el segundo año, esto es importante, al finalizar el segundo año y a lo largo del segundo año aprenderemos a reconocer las reacciones de nuestro cuerpo al experimentar alegría, tristeza, miedo o enojo, y buscamos estrategias para mantenernos en un estado de bienestar personal. Mostramos respeto y empatía hacia las emociones y sentimientos de otras personas. Es decir, esto a lo largo del segundo año es que vamos a aprender a hacerlo. ¿En cuál progresión de aprendizajes va a enmarcar su proyecto? El paso número 8 es que para preescolar es qué sugerencias o situaciones didácticas voy a utilizar en mi proyecto. Y en ese caso, yo reconocí estas, yo recupero estas. Vamos a leer y o contar cuentos, crear historias de forma colectiva o individual, hacer narraciones orales y o escritas. Vamos a hacer uso de nuestro cuerpo y diferentes tipos de respiración. Vamos a abordar las emociones circunstanciadas mediante expresiones artísticas. Es decir, vamos a reconocer que las emociones se manifiestan en una circunstancia. No son de generación espontánea. No me siento contenta solamente porque sí, sino que hay un elemento externo que pudiera motivarme a sentirme feliz, contenta, alegre, y que puede haber otro evento, otra circunstancia en la que mi emoción fuera diferente. Pudiera tener miedo, temor, preocupación. ¿Mm? Y todos esos grados que podemos encontrar en las emociones, alegría, felicidad, pertenecen también son también emociones, pero pues tendríamos que ir haciendo esa diferenciación. ¿En cuál sugerencia didáctica eh, va a ser donde usted eh, ancle su proyecto? Siguiente paso: ¿de qué manera pienso evaluar el proyecto? ¿Cómo pienso evaluarlo? Fíjese cómo todavía estamos en grandes aspectos. Estamos en lo macro. Estamos hablando a un año. ¿Cómo pienso evaluar a lo largo del año el proyecto? Bueno, escuchando cómo se expresan los niños y las niñas y controlan gradualmente y viendo cómo controlan gradualmente sus impulsos. Observando si las niñas y los niños se apoyan entre sí y dan sugerencias a los demás. También voy a evaluar escuchando la forma en que expresan sus emociones ante sus compañeras y compañeros. Y por supuesto, al finalizar el proyecto, dentro de un año, presentaré un producto que represente significativamente los logros de los niños y las niñas en el reconocimiento de las emociones. Todavía en este nivel de diseño, no tengo muy claro
cómo voy a concluir el proyecto. Todavía tengo que leer más, todavía tengo que saber más acerca del tema para poder decir al final voy a terminar con algo, un libro colectivo, una exposición fotográfica, una exposición pictográfica, voy a terminar con una representación teatral, voy a terminar con una eh, eh, poesía coral con los niños, no lo sé. Todavía es muy pronto para que yo pueda saber en este momento de la planeación cuál es el producto que voy a trabajar, con el producto con el que voy a terminar. Ahora, algo importante, y quiero abrir aquí un pequeño paréntesis, es que al ir yo presentando el ejemplo anclada en los programas, en los planes y programas de estudio, eh, por supuesto que este proyecto está pensado para una de las dimensiones del proyecto de intervención, una, que es el aula. Pero yo debo ir pensando también de manera paralela cómo voy a ir trabajando el proyecto también con los padres de familia y con mis compañeros docentes. Entonces, este es el ejemplo para el trabajo en aula, pero me falta padres de familia y escuela. ¿Mm? No está terminado si no tengo las tres dimensiones, por lo menos. Y para cada una de ellas tengo que hacer un proyecto, porque las condiciones son diferentes. No es lo mismo trabajar un proyecto con los niños, a los que tengo todos los días, y si es mi jardín es de jornada ampliada, y si es de tiempo completo, pues entonces tengo mucha más oportunidad de trabajar con ellos. No es lo mismo que pensar en cómo trabajar con los padres de familia, que podré verlos una vez cada 2 meses, o una vez cada mes, si me es posible, en el mejor de los casos, y con mis compañeros que tampoco puedo disponer de su tiempo para trabajar este proyecto. Entonces, cuidado, aquí vamos trabajando de una forma un tanto cuanto lineal hacia el proyecto de intervención en el aula. Ahora vayamos a un ejemplo para primaria en la fase 3, que es primero y segundo grado. Bueno, el tema es el mismo, ¿no? La educación socioemocional, pero ahora, ¿cómo la voy a hacer para una escuela primaria? Tengo que trabajar los mismos elementos, los mismos pasos hasta el paso número 4, desde nombrar el proyecto. Por supuesto, yo puse un ejemplo del título en la escuela secundaria Gabriel García Márquez. Definitivamente sí, es lógico, ¿verdad? Que si vamos a hacer el trabajo en una primaria, en la primaria García Márquez, Gabriel García Márquez, pues nuestro título tiene que modificarse. Y entonces sería proyecto de intervención socioeducativa para promover la educación socioemocional en la escuela primaria Gabriel García Márquez para el ciclo escolar 2023-2024. Y por supuesto, el ejemplo que acabamos de presentar en preescolar tomaría la misma tesitura. Tendría que ser proyecto de intervención socioeducativa para promover la educación socioemocional en el preescolar, en el jardín de niños Gabriel García Márquez para el ciclo escolar 2023-2024. Entonces, pero cuando hablamos de primaria, entonces ese tema de lo socioemocional lo voy a anclar, lo voy a escribir en el contenido que dice: gestionamos las emociones al reconocer sus características y funciones para afrontar diversas situaciones. Esto, tomen en cuenta que no lo invento yo. Esto todavía lo voy trayendo de lo que me indican los planes y programas de estudio. Ese es un contenido en primaria. No los numeran contenido 1, contenido 2, sino simplemente le dicen contenido. Ahora, ¿en qué diálogo voy a enmarcar el proyecto? Bueno, lo voy a enmarcar en un diálogo que dice: valoramos la funcionalidad de las emociones básicas ante situaciones e interacciones de la vida cotidiana para actuar en favor de la convivencia pacífica. Fíjense cómo aquí ya se incorporan los términos de situaciones e interacciones de la vida cotidiana. Esto en el sentido de que las emociones no las traemos a flor de piel, ¿no? Sino que hay circunstancias que me motivan a tener ciertas emociones, y que esas emociones tienen una reacción en mí, una reacción química,
si estoy contenta, si me enojo, me pongo roja, si me asusto, me pongo pálida. En fin, toda una serie de elementos que debemos ir incorporando en estos trabajos. No es que yo me levante hoy en día y me levante feliz. No, hay una circunstancia que me está invitando, me está provocando que yo me sienta feliz. ¿Mm? En primaria, la progresión de aprendizaje es donde se enmarca este proyecto hipotético, es en la progresión de aprendizajes para primer grado, y que señala que a lo largo del primer grado y al concluir el primer grado, seremos capaces de caracterizar las emociones básicas, sus funciones y reacciones o sensaciones que generan para proponer acciones a favor del bienestar personal. Es decir, debo saber cómo me afectan ciertas circunstancias y entonces ir tomando algunas medidas que me permitan enfrentar esas situaciones e ir controlando, digamos, mediando o reconociendo, atendiendo mis propias emociones. Las sugerencias o situaciones didácticas que voy a trabajar en primaria, en primero de primaria y segundo, en este proyecto sería diseñar actividades en las que nombren las emociones básicas, alegría, miedo, enojo, tristeza, asco, sorpresa y otras más, y las identifiquen en sí mismos y en otras personas, pero las identifiquen también en una circunstancia, en una circunstancia. Voy a trabajar también a partir de leer y escuchar historias, cuentos y otros recursos que permitan a los niños distinguir qué emociones y reacciones físicas se provocan ante cierto tipo de situaciones. Son reacciones físicas, por supuesto. El sonrojo, la palidez, ¿no? La pérdida de la visión ante una emoción muy fuerte, ante una sensación muy fuerte, uno puede sentir hasta desvanecimiento del cuerpo, sentí que me desvanecía, en fin, puedo sentir náuseas, claro, el miedo me puede generar náuseas, sin duda alguna, entonces eso será parte de los trabajos que iremos haciendo en este proyecto hipotético. ¿Y de qué manera evaluar en primaria, en este primer bloque de primaria, el proyecto? Escuchando cómo se expresan los niños y las niñas, cómo a lo largo del año van a ir incorporando eh, términos, palabras que van a ir construyendo un discurso diferente alrededor de sus emociones. Recuerden ustedes que, según Vygotsky, el lenguaje es el vehículo del pensamiento. Entonces, ellos al ir incorporando saberes alrededor de la educación socioemocional, de las emociones, irán transformando, por supuesto, su lenguaje. Observando y registrando cómo expresa sus emociones a través de diversas manifestaciones artísticas. Puede ser pintura, música, fotografía, teatro, literatura, todas estas manifestaciones artísticas, escultura, todo esto puede ser un buen ejercicio, un buen vehículo para que podamos observar cómo va expresando sus emociones, van expresando los niños y las niñas sus emociones. Y también lo debemos evaluar presentando un producto que represente significativamente los logros de los niños y las niñas en el reconocimiento de las emociones. Al finalizar el ciclo escolar, por ahí de mayo, tendremos que estar evaluando y ya haciendo los arreglos, los últimos arreglos para ese gran final del proyecto de intervención que tendría que estar listo para la segunda semana de junio, porque recuerden que después del día 15 de junio ya debemos tener las evaluaciones. Entonces, cuidado, no se pierdan el tiempo, lo va marcando la misma escuela, el ritmo, en cuánto tiempo, cuánto deben durar mis proyectos didácticos, cuánto debe durar mi intervención, todo eso lo van marcando los tiempos de la escuela. Y ahora el mismo tema con una
con un ejemplo para secundaria, que sería la fase 6. El campo formativo donde ubicamos el proyecto es en el campo formativo de lo humano y lo comunitario, que en educación secundaria toma un matiz un poco diferente, un poco más complejo, más elevado, que dice gestionamos, fíjense, y habla de gestionar, no de reconocer, no de identificar, sino ya habla de una gestión, es decir, de un control, de un manejo de las emociones. Dice, gestionamos las emociones, sentimientos y afectos a partir de reflexionar acerca de las diversas maneras en que se expresan en situaciones cotidianas para la toma de decisiones orientadas a la construcción de un proyecto de vida. Es decir, ya no solamente voy a conocer mis emociones, sino también voy a gestionarlas y voy a entenderlas como una parte fundamental para construir y lograr y alcanzar, implementar un proyecto de vida. ¿Mm? ¿Cuál es el contenido al que se inscribe su proyecto? Y el contenido en secundaria es gestionamos las emociones, sentimientos y afectos a partir de reflexionar acerca de las diversas maneras en que se expresan en situaciones cotidianas para la toma de decisiones orientadas a la construcción de un proyecto de vida. Y el diálogo, bueno, pues el diálogo dice, participamos en estrategias de afrontamiento orientadas a resolver conflictos cotidianos relacionados con la tendencia a homogeneizar la diversidad de rasgos de la personalidad, sentimientos y experiencias para favorecer la empatía, la solidaridad y el cuidado de la salud socioemocional, personal, familiar y comunitaria. Ese es el diálogo que me da elementos para poder enmarcar el proyecto que se llama Proyecto de Intervención Socioeducativa para promover la educación socioemocional en la secundaria Gabriel García Márquez para el ciclo escolar 2023-2024. Ahora me piden también, en secundaria se llama derivación por grado, y del proyecto y sería en primer grado. Y en esa derivación me piden que a lo largo del primer grado de secundaria y al finalizar este periodo, este ciclo escolar, es decir, para junio del 2024 más o menos, los niños deberán haber aprendido a reconocer la diversidad de rasgos de la personalidad, sentimientos y experiencias para comprender que todos somos diferentes y tenemos derechos y responsabilidades, entre ellas respetar a los demás. ¿No? Y las sugerencias didácticas que voy a utilizar en secundaria sería diseñar ambientes de aprendizaje lúdicos en los que se fomenten vivencias o experiencias de actitudes y valores como el respeto, la amistad y la colaboración entre las y los estudiantes. Promover la comunicación con empatía y la libre expresión de ideas, sensaciones y emociones para propiciar en el grupo un ambiente de confianza y seguridad. Redactar diferentes textos donde expresen sus emociones y sentimientos en diferentes situaciones y participar en actividades colectivas donde puedan expresar sus emociones en diferentes situaciones. ¿Y la evaluación? ¿Cómo la pienso hacer? Escuchando cómo se expresan los y las jóvenes, por supuesto, observando y registrando cómo expresan sus emociones a través de diversas manifestaciones artísticas y presentando al final un producto que represente significativamente los logros de las y los estudiantes en el reconocimiento de las emociones y las emociones propias, las de ellos. ¿De acuerdo? Entonces ustedes van mirando que este trabajo que hemos ido presentando aquí hasta este momento es un trabajo, digamos, casi de copiar y pegar, pero no es una copia arbitraria, sino estamos copiando lo que hemos estado, lo que seleccionamos, lo que eh, desde nuestra experiencia nos va a permitir construir un proyecto de intervención socioeducativa que abone a la solución de la no educación emocional que se vive en nuestra escuela, en nuestra comunidad, en nuestro país y en el mundo entero. Entonces, no es copiar y pegar, pero antes de copiar y pegar, hacemos toda una reflexión, es una toma de decisiones, no es
No es un copiar y pegar de forma asistémica, sistemática, eh, arbitraria. No es precisamente eso, ¿no? Es un copia y pega pensado, direccionado, con un sentido, con una intención educativa bastante clara. Y bueno, un poco para cerrar nuestro trabajo de hoy, me permito hacerle algunas sugerencias que son algunos recordatorios. Eh, Les sugiero que de manera individual lea los planes y programas de estudio de su nivel, que revise los diferentes documentos mencionados en esta sesión, como son el marco curricular, los planes de estudio, la nueva escuela mexicana y todos aquellos, los tomos para la evaluación, el acuerdo 592, plan de estudios 18, y con todo ello pueda usted tener más información hacia la construcción del proyecto de intervención. Y siga los pasos abordados en la sesión e inicie la construcción de su proyecto. Entonces, en ese sentido, eh, les sugiero que vayan eh, tomando una hoja y vayan haciendo ya la, la construcción, inicien a hacer la elaboración de su proyecto a fin de que puedan concluirlo eh, en tiempo y forma, pero sobre todo, más que la conclusión de un proyecto, lo que pretendemos es que puedan tener la elaboración de un proyecto que les pueda permitir ah, em, eh, avanzar, que pueda introducirse al ciclo escolar 23-24 con cierta seguridad. No lo dude a lo largo de lo que resta del año y seguramente a principios del ciclo escolar 2023-24 y seguramente en enero, dentro de un año, estaremos hablando de cosas tal vez muy diferentes porque los movimientos políticos del país influyen en las políticas educativas. Sin embargo, bueno, lo mejor es que vayamos teniendo elementos para enfrentar esa incertidumbre y tener y poder, digamos, desempeñarnos y mejorar nuestra práctica docente en favor de las niñas y los niños mexicanos. Les agradezco mucho. Hasta la próxima.